chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de descomposición de vectores. ¿Qué es la descomposición? Es el obtener los componentes de un vector. Ahorita vamos a platicar de eso ya cuando hagamos el procedimiento gráfico para que ustedes vean qué son los componentes de un vector, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer dos ejercicios. En el primer ejercicio lo que tenemos es igual, lo mismo, calcular los componentes, que es fx y fy de un vector con un valor de 8.5 newtons y un ángulo de 40 grados. Lo vamos a hacer por dos métodos. Uno sería el método gráfico y otro sería el método matemático, que lo vamos a hacer también aquí pegadito. Para el método gráfico necesito la hoja milimétrica y necesito que ya tengan dibujado su plano cartesiano, ¿va? Entonces vamos a usar primero el método gráfico y ahorita vamos a usar el método analítico o el método matemático, ¿sale? Entonces primero que nada necesito el plano cartesiano, el eje X y el eje X y el eje Y marcado, y vamos a ir comenzando a hacer cada uno de los pasos. Entonces dice, tenemos un ángulo de 40 grados, ¿sí? Agarramos nuestro transportador. Recuerden que hay que revisar que el origen quede compatible con el origen del plano cartesiano, el 90 en el eje Y, el 0 en el eje X, ¿sale? Entonces marcamos mi ángulo de 40 grados. Entonces aquí empiezo con 0, 10, 20, 30, 40 y aquí está. Hacemos una marquita, ¿va? Y dibujamos mi vector. Mi vector es de 8.5 newtons. Como mi vector es de 8.5 newtons, pues sí yo puedo dibujar 8.5 centímetros. Entonces aquí voy a usar una escala, ¿sí?, de 1 a 1, es decir, 1 centímetro equivale a 1 newton. Entonces, como son 8.5 newtons, voy a dibujar 8.5 centímetros. Tomo mi regla. Este transportador tiene la regla en esta parte, entonces dibujo a mi vector que cruce por este puntito y que salga desde el origen, recuerden, ¿sale? Entonces marcamos sin pasarme nada, ¿sale? Y marcamos mis 8.5 centímetros, ¿no? Una vez que ya lo marqué, nada más en la punta, sin pasarme de los 8.5 centímetros, marco la puntita de mi vector, ¿sale? Y le voy a colocar aquí, si mi vector se llama F y mide 8.5 newtons, ¿va? Ahora, esta parte ya la habíamos hecho en el video anterior de cómo se dibujan los vectores. Ahora lo que vamos a hacer es marcar aquí el ángulo que teníamos, que son los 40 grados, ¿va? Vamos a sacar los componentes. ¿Qué son los componentes? Si yo me doy cuenta cuando yo hago este vector se basa en dos componentes, el vector en X y el vector en Y. Es decir, si yo caminara hacia X, ¿sí?, ¿cuánto tendré que caminar hacia X para llegar al nivel donde termina este vector? ¿Vale? Y si yo caminara hacia Y, ¿sí?, ¿cuánto tendría que caminar para llegar a este punto? ¿Vale? Entonces, nosotros cuando nos dirigimos, por ejemplo, a una dirección, no lo podemos hacer de manera cruzada, ¿no? Porque aquí están, hagan de cuenta que aquí están las casas, ¿sí? Tenemos que ir de cuadra en cuadra, en cuadra, en cuadra. Es decir, voy a moverme una cuadra, y luego voy a caminar otra cuadra, y luego voy a caminar otra cuadra, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto tengo que caminar de manera, digamos, horizontal? ¿Y cuánto tengo que caminar de manera vertical? ¿Sí? Entonces, esos son los componentes, ¿sí? El camino que recorre en X y el camino que recorre en Y, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer de método gráfico es muy sencillo, es ubicar dónde termina este punto, y ahora voy a usar lo que es mi regla o mi escuadra, lo que yo tenga a la mano, y voy a colocar una línea donde termine mi vector hacia X. Voy a mover hacia X, entonces voy a colocar una línea punteada, ¿sale? Únicamente es una línea punteada, ¿sale?, que llegue a atravesar X, ¿sí? Es donde termina el vector, ¿sí? Igual, donde termina el vector, por eso no me debo pasar nada, voy a colocar igual mi línea punteada, pero ahora hacia Y, ¿vale?
Lo voy a apoyar de la escuadra para que no se me vaya chueca mi línea. Y también dibujo mi línea punteada, ¿sí? Que atraviese o que llegue hacia el eje Y, ¿vale? Entonces aquí yo estoy señalando en dónde está llegando hacia el eje X y dónde está llegando hacia el eje Y, ¿vale? Lo que tengo que hacer ahora es agarrar mi regla y medir cuánto mide esta distancia desde el origen hasta esta marquita que hice, ¿vale? Entonces sería de aquí a acá mide 6.6 más o menos. Entonces lo que voy a decir es Fx es 6.6 newtons, porque mi vectora tiene unidad de newtons, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer con Y, medir desde la marquita hasta el origen, y este lado mide 5.35 más o menos, ¿vale? Entonces Fy mide 5.35 newtons, ¿vale? Entonces yo ya tengo aquí mis componentes, ¿vale? Entonces lo que, vuelvo a repetir, lo que hice fue dibujar mi vector y donde termina el vector dibujo una línea punteada hacia X, derechita, que no se vea chueca, por eso usamos el papel milimétrico, y una línea punteada hacia Y, que también se vea derechita, ¿vale? Recortamos y lo pegamos acá y ahorita hacemos el método matemático. Ok, una vez terminado el método gráfico, lo que voy a ir haciendo aquí abajito es una tabla comparativa, ¿sale? Para que yo tenga en cuenta estos datos, ¿sale? Entonces, yo estoy calculando, voy a poner así. Yo estoy sacando lo que es Fx y lo que estoy sacando es Fy, ¿sí? Lo estoy sacando por el método gráfico, ¿sí? Y también lo voy a hacer por el método matemático o método analítico, ¿vale? Entonces, por el método gráfico yo ya lo saqué y únicamente medí, y Fx mide 6.6 newtons y Fy mide 5.35 newtons, más o menos, ¿vale? Ahora lo vamos a usar para el método matemático. Para el método matemático hay dos fórmulas que hay que usar, porque aquí ya hay que usar fórmulas, ¿sí? Entonces, la primera fórmula que vamos a usar es para sacar Fx. Fx es F por coseno del ángulo, ¿sale? Y de una vez les voy poniendo la fórmula para Fy. Fy es F por seno del ángulo, ¿sí? Para esta parte necesitamos también la calculadora científica para ir haciendo los cálculos, ¿sale? Entonces, estas fórmulas hay que ir colocándolas en su formulario para que ustedes las tengan siempre a la mano, ¿sí? Entonces, dice Fx, para calcular Fx necesitamos, ¿cuánto vale el vector? El vector vale 8.5 newtons, ¿sale? Por coseno del ángulo, que es de 40, ¿vale? Entonces hacemos la multiplicación, que sería 8.5 por el coseno está aquí, dice COS, coseno, y le ponemos el 40, ¿sí? Y colocamos igual y me da que el Fx aquí me da 6.5, ¿sí? Podemos usar dos decimales, 6.51 newtons, ¿sale? Y ya tenemos la primera respuesta. Voy a cerrar, ¿sale? Y calculamos Fy. Fy es igual a F, que es el vector. El problema me dice que vale 8.5 newtons por seno del ángulo, seno de 40, ¿vale? Fy, ahora hacemos lo mismo, sería 8.5 por seno, es esta opción, y mi calculadora dice sin, sin, sin de 40. Cerramos el paréntesis, ¿sí? Y me da 5.46 newtons, ¿no?
Entonces ahí tengo mi otra respuesta, ¿sí? Las llevo estas dos respuestas a mi tabla y aquí tenía que fx es 6.5, x matemáticamente me da 6.51. Reviso y comparo, ¿sí? Pues estamos más o menos en el rango. Aquí es donde me puedo estar equivocando tantito porque con un milímetro que yo me pase ya puedo tener otra respuesta, ¿sale? Pero son números muy cercanos, 6.6, 6.5, ¿sí? Sí está bien. Y el otro es 5.46 newtons, ¿sí? 5.35 había calculado el método gráfico, 5.46, método matemático, pues está muy bien, ¿sale? Están muy cercanos, ¿sale? Eso es lo que hay que hacer en la parte de descomposición de vectores, ¿sí? Hacemos un segundo ejemplo. Entonces, para mi segundo ejemplo también hay que usar los dos métodos, ¿sí? Vamos a calcular los componentes de fx y fy para un vector que mide 90 newtons, ¿sale? Como yo no voy a dibujar una línea de 90 centímetros, hay que usar una escala aquí y un ángulo de 235, ¿vale? Comienzo colocando el ángulo. Yo agarro mi transportador, ¿sí? Y empiezo desde aquí, ángulo es igual a 0, y llego hasta aquí y llega al 180, ¿sí? No ajusto para los 235, entonces de aquí hasta acá ya llevo recorrido 180 grados. Tengo que voltear mi transportador, ¿sí? ¿Qué ángulo necesito para llegar al 235? Entonces sería 235 menos 180, que yo ya llevo recorridos en esta parte, serían 55. Entonces marco mi ángulo. Recuerden acomodar primero su transportador bien. Y marco mi ángulo de 55 grados. Entonces sería 0, 10, 20, 30, 40, 55. ¿Sí? Coloco una marquita. Y la escala que voy a usar en este caso va a ser una escala de 1 a 10. ¿Sí? Es decir, 1 centímetro equivale a 10 newtons. 90 entre 10 sería 9 centímetros. Voy a dibujar una línea que atraviese aquí y que mida 9 centímetros. Va desde el origen, que pase por mi marquita y que llegue hasta el 9. ¿Sí se ve? Entonces, sin pasarme del 9. ¿Va? Ahora, al finalizar, recuerden que hay que colocar la flechita del vector que no pase de la distancia que habíamos marcado, ¿sale? Entonces, ya que tenga yo este vector, lo que voy a hacer es marcar el ángulo. Aquí hay un ángulo, les decía en el video anterior, podemos marcar este ángulo que es de 55 o bien el completo, que son los 235, ¿sale? El que ustedes deseen. Voy a marcar únicamente en el ángulo de 55. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es colocar mi regla o mi escuadra, lo que yo tenga a la mano, y vamos a colocar unas líneas punteadas hasta llegar al eje X, ¿vale? Entonces aquí me voy a... ¿vale? Entonces esa línea tiene que ser una línea recta. Me apoyo con mi escuadra, me apoyo con la cuadrícula de la hoja. ¿Vale? Entonces llega aquí, ¿vale? En el eje X y al eje Y. Aquí creo que sí se me hizo un poco chueca la línea. ¿Vale? Y al eje Y lo mismo, tendría que hacer lo mismo hasta este puntito, hasta donde termina exactamente los 9 centímetros. Y también dibujo mi línea que llega hasta mi eje Y, ¿vale? Entonces aquí estaría llegando al X y aquí estaría llegando al Y. Mido, ¿sí? De aquí a aquí, ¿cuántos centímetros hay? Serían 5.2, ¿sí? Pero recuerden que está a escala,
¿sí? Entonces 5.2 por 10 serían 52, ¿sí? Entonces, ojo, aquí mi Fx, porque estoy midiendo el eje X, sería 52 newtons, ¿va? Y también voy a medir aquí, desde el origen hasta la rayita, me dan como 7.3, ¿sí? 7. Vamos a ponerle 35 por 10, que es la escala. Entonces aquí mi Fy sería de 73.5 newtons, ¿vale? Aquí me faltó indicar que mi vector medía 90 newtons, ¿va? Ahora, aquí hay algo bien importante porque hice este ejercicio. Si se acuerdan, de este lado las X son negativas. Entonces, ojo, este vector tiene que ser Fx es igual a menos 52 newtons. Igual en la parte de Y, hacia abajo es negativo. Entonces, aquí yo tengo que colocar un negativo, ¿sí? Tengo que ubicarme en dónde estoy trabajando, ¿sí? Como estoy trabajando en el tercer cuadrante, tanto X como Y es negativo. Eso lo explicamos en el video anterior y decíamos que si estaban trabajando en el tercer cuadrante, X y Y son negativos, ¿sí? Entonces, al finalizar la medición y todo, tienen que revisar esos signos, ¿sí? Recortamos y pegamos. Entonces, gráficamente yo tengo este valor, ¿sí? Que sería de menos 52 newtons y este valor gráficamente es de menos 73.5 newtons, ¿sí? Entonces recuerden, aquí la recomendación es recordar que esta escala no podemos colocar los centímetros, hay que colocarlo en newtons, hay que pasarlo a newtons usando la escala y hay que cuidar los signos, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer usando el método matemático, lo hago de este ladito. Lo voy a hacer 2 veces, ¿sí? Para que ustedes vean las dos. Entonces, en los dos voy a usar Fx es igual a F coseno del ángulo, ¿sí? Que es la formulita, ¿sí? Y la otra formulita habíamos dicho para Fy es F por seno del ángulo, ¿vale? Entonces Fx, el ángulo, el vector mide 90 newtons, ¿sí? Hay que colocar los newtons, no los centímetros, ¿vale? Eso hay que cuidar en el método matemático, los datos del problema, ¿sí? Ahora, en el ángulo lo voy a hacer, les decía, 2 veces porque voy a usar 2 ángulos. Lo voy a hacer con este ángulo y lo voy a hacer con este ángulo. Primero lo voy a hacer con este ángulo para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, y en los 2 casos me tiene que dar el mismo resultado, ¿vale? Entonces, si yo uso este ángulo, ¿sí? Coseno de 55, ¿qué resultado me da? ¿Vale? Entonces, multiplico 90 por coseno de 55 y me da un valor de 51.62 newtons, ¿vale? Recordemos que como cae en el tercer cuadrante, tiene que ser negativo. Entonces, aquí nosotros manualmente hay que colocarle el negativo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hubiera usado este ángulo? Entonces sería Fx es igual a 90 newtons, ¿sí? Por coseno de 235 grados, ¿vale? Entonces hacemos la operación 90 por coseno de 235 grados, ¿sí? Ojo, me da el mismo resultado, nada más que en este segundo caso sí me da el negativo la calculadora, ¿sí? Entonces yo puedo usar este ángulo nada más,
el que va del eje X al vector, o puedo usar el completo que empieza desde aquí hasta aquí, que son 235. ¿Sí? Nada más que en este caso ya me da el negativo y en este caso yo se lo tengo que poner sabiendo que acá en el tercer cuadrante, ¿sí? Como ustedes lo quieran hacer. Lo mismo va a suceder con el vector el componente de FY. Entonces F sería 90 por seno de 55. Ahorita lo vamos a colocar la respuesta y voy a ir escribiendo la otra, que sería 90 por seno de 235 grados, ¿sale? Que vamos a ver que me tiene que dar lo mismo, ¿sale? Entonces sería 90 por seno de 55, me da positivo, si se dan cuenta, 73.72 newtons, ¿sale? Pero yo tengo que estar consciente que como acá en el tercer cuadrante, yo le tengo que agregar el negativo, ¿sí? Usando el otro caso, que sería 90 por seno de 235, ya me da el negativo, que son los menos 73.72 newtons. ¿Sí? Pues cualquiera de los casos es correcto. En Fx, ya colocándolo aquí, sería Fx es igual a menos 51.62 newtons, ¿sí? 51.62, 52, pues están muy cercanos, estoy bien, ¿sí? Y en el otro caso sería menos 73.72 newtons, ¿sí? También estoy bien, ¿vale? Entonces, de esta actividad, quien no hizo la actividad extra del video anterior puede copiar los dos ejemplos en su cuaderno y puede ser ganador a medio punto extra o una actividad extra, ¿vale? Entonces, mucha suerte, chicos, espero que la hayan entendido, que todo esté claro. Así tienen que entregar su tarea, ¿sí? Su método gráfico, su método matemático y su tablita, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.